Voy a iniciar con una referencia muy conocida, porque tenemos un público joven. Recuerden que la Odisea es uno de los dos grandes poemas griegos de la antigüedad. Refiere los viajes de regreso o el viaje de regreso de Odiseo a su reino, Ítaca, su isla. Poema Ítaca de Constantino Cavafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, o al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, pide que el camino sea largo. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes voluptuosos. Ten siempre a Ítaca en tu pensamiento. Tu llegada ahí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Esta es la dichosa palabra y yo soy Germán Ortega Chávez. Los discursos escritos, al oírlos o al leerlos, vas a creer que piensan, pero pídeles alguna explicación sobre lo que contienen y te van a responder siempre la misma cosa. Aunque este es un programa sobre libros, esto es un muy buen argumento contra los libros. Lo dijo Sócrates, y lo bueno es que lo escribió Platoncito en un libro. Y nosotros seguimos reproduciendo toda esa escaleta de dudas. Espero que ustedes compartan esta dichosa palabra. Qué bonito. Yo sigo con mi glosario de los libros y hoy voy a hablar de cabezada, que, bueno, muchos podrán decir, ay, pues es la cabezada como el coyotito que decíamos el otro día. No, cabezada en los libros es este cordel que se pone aquí, que simula un hilo blanco, así como bordado, que se pone en el pie y en la cabeza del lomo, que refuerza la encuadernación para que los libros grandes, sobre todo, y los de tapa dura, pues puedan estar un poquito más reforzados y más unidos ahí, y a esto se le llama cabezada. Normalmente suele ser para los libros de tapa dura o semidura, como en este caso, y lo que hacen un poco es un embellecer también, ¿no? Es como un tono ahí estilístico que le ponen, y si ustedes lo buscan ahora mismo para comprarlo, por ejemplo, por internet, aparece un cordel que simula a estos cordeles con los que se encuadernan. Esto es cabezada. Buenas noches. Está el ave en el aire con sosiego, en el agua el pez, la salamandra en fuego, y el hombre, en cuyo ser todo se encierra, está en la sola tierra. Francisco de Quevedo. La semana pasada hablábamos de la teoría de los humores de Hipócrates, que habría adaptado de los 4 elementos de Empédocles. Y así los veía don Francisco de Quevedo hace más o menos 500 años. Está el ave en el aire con sosiego, en el agua el pez, la salamandra en fuego, y el hombre en cuyo ser todo se encierra está en la sola tierra. Yo solo que nací para tormentos, estoy en todos estos elementos. La boca tengo en aire suspirando, el cuerpo en tierra está peregrinando, los ojos tengo en agua noche y día, y en fuego el corazón y el alma mía.
Buenas noches, bienvenidos. Nuestra pregunta en redes, ¿puedes mencionar el título de un libro que te haya ayudado a vivir con más gratitud? Más adelante veremos sus respuestas que ya han empezado a llegar. Y bueno, tenemos aquí un cuate que se llama Carlangas, o se pone Carlangas. Nos pregunta de Alessandro Barico y su obra, particularmente Seda, por favor. Seda. Wow. Fíjate que hace mucho que yo no he escuchado nada de Barico, justo porque pues, ha sido bastante prolífico, porque empezó tarde a escribir, digamos, dentro de los cánones un poco de la literatura. Creo que su primera obra fue como con 30 años. Es italiano, él debe tener como sus 60, 70 años ahora mismo. Turinés. ¿Se murió? No. No. Ay, no dices Tiene 67. 67, mira, te dije yo entre 60 y 70. Yo de hecho lo conocí en persona en una FIL hace ya varios años, estuvo hace como 10 años en la FIL, y es un hombre muy interesante, es un hombre que además tiene digamos que él es escritor, pero sobre todo es dramaturgo, ha hecho cine y se ha dedicado mucho tiempo a la música. De hecho, ha presentado programas de televisión de música, ha tenido programas de radio referente a la música. Libros sobre Algunos música. de sus libros tienen que ver con el piano y tiene mucha musicalidad su obra. Sí, tiene. Es un estilo, yo he leído varios de él, no todos, porque te digo que tiene muchísimos, pero sí es un autor que desde luego deja una impronta bastante, ¿no? Yo me leí Seda de joven. Seda es de los años 90, no es su primera obra, pero es la que sí le hizo como una fama en todo el mundo y todo el mundo empezó como a fijarse en él y empezó a leer un poco lo que ya había publicado desde antes. Pero digamos que Océano Mar, por ejemplo, que es anterior a Seda, y a mí me pareció espectacular, me gustó muchísimo más que Seda, de hecho, porque Seda tiene muchos defensores y muchos detractores. Es una obra de esas que a la gente le deja un poquito como con ganas de más, tiene un estilo muy particular que es muy sencillo, con muy pocas cosas, dice mucho, es evocador. Eso es lo que me parece a mí la obra en concreto de Seda. Seda es un libro muy chiquito, tiene 73 capítulos, pero creo que no llegan ni a 150 páginas. No, entonces, no llega. son capítulos muy pequeños. Y a mí lo que me llama mucho la atención, porque luego lo releí ya de adulta, y fue otra experiencia completamente diferente. Siento que había mucho de esa ensoñación, de esa imaginación que hay de la ruta de la seda, porque tiene que ver con un francés al que mandan a Japón a comprar huevos, para tener luego seda y criarlos en Francia. De Entonces gusano. hacía todo este viaje de gusanos de seda, de huevos de gusano, para traerlos a Francia, y ahí empezó a desarrollar en su aldea, que era pequeñita, cerca de Nimes, pues de repente todo el pueblo empieza a vivir y prospera y se hace rico él y mucha gente trabaja en esta industria. Entonces, digamos que el título, que es bastante peculiar, y que muchos han querido como ver reflejado en lo delicado, lo transparente, lo suave que es también su prosa, porque de hecho hay mucho, es mucho sensorial, apela mucho a los sentidos, al olor, al tacto, con muy pocas palabras. Siento que Barico lo que hace es que el lector se imagine mucho esas sensaciones de, imagínense viajar en el siglo XIX a Japón, una isla que está totalmente aislada del resto del mundo, que además vive una guerra en la propia historia, y el lenguaje y tantas cosas diferentes que hay, ¿no? Porque estaba casi prohibido viajar a la isla. Entonces, muy pocos extranjeros accedían a la isla. Él se metía de contrabando en uno de esos barcos holandeses, y a mí lo que me parece mucho de esta obra es que es muy circular, es muy repetitiva. Por ejemplo, el viaje que hace como 4 viajes, el protagonista, Roncourt, a Japón, lo describe tal cual. Dice, tomé un tren de aquí a aquí, crucé los Urales, hice no sé cuántas jornadas a caballo, luego hice a pie, luego... O sea, esa misma frase de cómo describe la travesía hasta Japón, la repite en las 4 veces que él aborda eso. Y eso me parece que, lejos de aburrir, lo que hace es tener este sentido de repetición. Lo que hace un poco con Roncourt, que es el protagonista, es esta vida monótona que él lleva en Francia, y un poco cómo se le abre toda esta aventura en Japón al ir a ver cómo se que enamora de una persona con la que nunca cruza ni una palabra, nada más ciertas miradas, y ahí está
supuesta historia de amor, que luego el propio autor dice, pues yo no la quise hacer como una historia de amor, pero sí hay un relato bastante erótico sí, al cómo final, no, ¿no? Que yo creo una que carta ahí. una carta, que no vamos a decir de quién, pero bueno, supuestamente es de esta persona que le manda y entonces él como que se engancha con esta idea de la añoranza y de la ausencia, a la vez que tiene un matrimonio que es estable, que es sereno, entonces juega mucho con eso. Y me parece que todos los capítulos, yo lo que noté la última vez que lo leí es que terminan con una frase como a la mitad, como con una conversación que no acaba. Y siempre es un diálogo, siempre es una frase, no sé si todos, pero la mayoría de los capítulos terminan con una frase y es como que te quedas así. Y esa manera de brusquedad, un poco de terminarlo, siento que te anima un poco a meterte en el siguiente capítulo que sí es cronológico, pero que ya empieza en otra situación. Y creo que eso es un poco la magia de Seda, el que tenga toda esta imaginación para el lector, que evoque tanto a los sentidos, que haga algo tan bonito, ¿no? Como que era La Ruta de la Seda, que era tan aventurero, pero que a la vez llevó muchas especias de allá para acá y de allá para acá. Y vocabulario, no olvidemos que mucho del vocabulario que llegó incluso hasta el Mediterráneo, bueno, no, hasta el Mediterráneo yo he conocido en Valencia lugares, especies de árboles y de plantas que venían de esa ruta de la seda, Sí, claro, y que en ese momento se tardaba muchísimo. A mí sí me es Hay una parte donde es muy interesante porque el protagonista en realidad hay un empresario que es el que manda al protagonista. Y el empresario es maravilloso porque ilustra perfectamente el auge del capitalismo. Es una maravilla todas sus escenas. Y hay un momento donde dice que alguna vez tuvo un tejido de cena japonés en las manos y Barico lo describe, dice, era como tocar la nada entre los dedos, ¿no? Como tener la nada entre tus dedos. Me parece una maravilla. Que de hecho es el regalo que le trae a su mujer, entonces también hay ahí como una especie de ¿qué será? Yo creo que es para mí un libro, pero realmente extraordinario, y como dices tú, que mucho de lo que habla no está escrito. Justamente es lo que tratas de reconstruir tú. Ahora, yo de lo que está recomiendo diciendo. mucho más Océano Mar, que me parece también fantástico. Emmaús, tú me recomendaste una vez The Game. A mí la novela que más me gusta de él se llama City, que es una novela muy buena donde además alguien hace un western, que es su última novela, que se llama Abel. Es ya un western que hace el personaje. Yo conocí a Barico aquí en el Canal 22. ¿Sí? Pero luego me dijeron, no, es Enrique Strauss. Es que lo que pasa es que son igualitos. Yo invito a nuestro auditorio que googlee a Barico y a Strauss y van a ver, es que son igualitos. Bueno, lo que tiene Barico es un ritmo narrativo y eso tiene que ver con cómo escribe. Yo me gusta mucho la cuestión de enfatizar la novedad de los contenidos. Pero el ritmo narrativo, eso que tú acabas de decir del final, ese ritmo narrativo es una cuestión que tiene también en muchos otros párrafos en el interior de sus novelas. Perdón, no estoy yo. Y tenemos que ir a nuestra qué bueno dichosa que palabra, me nos andan hiciste la carrereando. seña porque eso me marcó el ritmo narrativo. Ok. Nuestra dichosa palabra del día de hoy, mezcla de cosas repugnantes, cosa de pésima calidad, italianismo usado como insulto rimbombante, que en su origen significaba conjunto de cosas desordenadas o un tipo de sopa de vegetales. ¿Y tenemos para ustedes? Tenemos un libro que es una chulada que se llama El Bar, la vida literaria de México en 1900, de Rubén M. Campos, un escritor que abarca desde el siglo XIX hasta la transición al XX, y es precisamente sobre los bares. Es un poco un antecedente de Y retiembla en sus centros la tierra, una novela de Gonzalo Celorio sobre los bares del centro histórico. Esta es de la UNAM. Gonzalo Celorio también es de la UNAM. Araceli Almaraz Alvarado y Ana Carolina Ibarra son las coordinadoras de Mujeres, aportes a la historia del arte y otras ciencias sociales. De hecho, Araceli es doctora en ciencias sociales, es docente, es investigadora titular B
y lo que hacen es un poco contar la historia de estas 14 mujeres que han sido pioneras y que han roto moldes y que han roto todos estos estereotipos de estas mujeres que han podido acceder a instituciones públicas y que han hecho una labor muy profunda para pues dejar huella en diferentes disciplinas. Es una publicación de la Academia Mexicana de la Historia y es de esas lecturas que inspiran. También tenemos ejemplares de Un mismo ocaso de Antonio Malpica. Antonio Malpica, principalmente escritor, ocasionalmente músico y definitivamente un tipo afortunado, según él mismo se describe. Es una cortesía de Del Vives, el gran Antonio Malpica, uno de nuestros narradores más importantes. ¡Qué maravilla! Y vamos a un corte. Bueno, pues aquí estamos y tenemos algunas de las respuestas que ustedes nos han mandado de la pregunta a las redes. Josef Zuwinil o algo así dice, el libro que le ha ayudado a vivir con más gratitud es el álgebra de Baldor, que tiene un problema, muchos creen que es un árabe y no, era un cubano. Pero lo que pasa es que como en la portada viene el árabe, etc. Dice, gracias a sus enseñanzas soy ingeniero y tengo pensamiento crítico. Qué bonito que tengas pensamiento crítico. Y Pavel Maldonado dice, La consolación de la filosofía de Boecio, gran libro para los reveses de la fortuna. Mira, por cualquier cosa que estés pasando, qué bueno que encuentras eso en Boecio. Bueno. Vamos a seguir con sus dichosas preguntas. Por favor, ayuden a discernir ayuden. O sea, si no lo logramos, ni modo. A discernir cuál es la forma correcta de nombrar a Solanum lipercosicum, o sea, jitomate, o tomate, como lo nombran en el norte del país. Y saluda a todos. ¿Quién le entra al jitomate? Yo le entro a esta ayuda de jitomates antes de que armemos aquí nuestra propia tomatina entre nosotros. Bueno, jitomate viene... ¿Cuál es el nombre correcto? Todos los nombres son correctos. No se preocupen, hay problemas más importantes. Cómo llamemos al tomate o al jitomate no es tan importante, aunque ciertamente en el centro de México la tradición ha sido que el jitomate es el rojo y el tomate es el verde, aunque a veces al verde ya se le llama tomatillo y ahora pues vas a los supermercados o al mercado y todos son tomates, no pasa absolutamente nada. Pero el jugo siempre se dice de tomate, yo no he oído a nadie que diga jugo de jitomate. Es buena cosa, pero bueno, salsa de jitomate sí llega a decirse. En fin, ¿de dónde viene la palabra? Pues es obviamente un mexicanismo. Tiene un origen náhuatl y tiene que ver con, acuérdense que el náhuatl es como el griego, que es un idioma muy plástico que forma en una sola palabra, une varios sustantivos distintos, varias ideas distintas. Y Hixli, que sería lo que nos dio la partícula ji de jitomate, era ombligo. Y tomate viene de dos raíces, una de ellas agua y otra que significaba gordura. Entonces, realmente es un ombligo de agua gorda. O un ombligo gordo de agua. O un ombligo gordo de agua, también, si uno quiere verlo así. No lo voy a ver igual nunca. ¿Eh? No lo voy a volver a ver igual nunca. Claro, ji, Pablo, el de México, México, el ji es ombligo. Claro, por eso México a veces se dice... Es el ombligo de la luna. De la luna, sí. Y bueno, en Europa... la palabra tomate es tan bonita que casi todo el mundo le dicen tomate, aunque en Italia, que usa tanto el tomate o el jitomate, se le dice pomodoro, que sería manzana de oro, y algún tiempo en Francia, y según esto hasta en Inglaterra, fue conocido como pomme d'amour, o sea, una manzana del amor. En cualquier caso, digamos, el nombre más universal es el de tomate, y el nombre científico también tiene su gracia, ¿no?
Solanum, nadie conoce bien la etimología, probablemente tenga que ver con el sol, es una palabra latina, y el nombre se adquirió pues, sobre todo por error y por ignorancia, ya que Galeno describe en alguno de sus textos una planta que un sabio del siglo XVI, no recuerdo su nombre, dijo que debía referirse al jitomate, pero nadie sabe realmente de qué planta estaba hablando Galeno, y Galeno le puso Solanum lycopernicum, que es literalmente Solanum, no sabemos qué sea, probablemente tenga que ver con el sol, y perdón, ¿cómo se dice? Ahí vuélvemelo a leer, está en la pregunta. Lycopernicum, bueno, licus es como licantropía del lobo, y la otra palabra es durazno, entonces en realidad es como el durazno del lobo. Entonces todos estos nombres tiene el jitomate, que tiene, pues en primer lugar es una de las, siempre hemos dicho aquí que los dos sabores más difundidos del mundo son el chocolate y la vainilla y vienen de Mesoamérica. Bueno, los dos vegetales más consumidos en el mundo son las patatas y los tomates, y tienen su origen en Sudamérica. En concreto, el tomate es de la costa, porque los tomates no eran tan resistentes, de Perú y del Ecuador. Ese es el origen. Y además es muy interesante porque nos habla del contacto que hubo entre los incas y las culturas mesoamericanas, porque llegó el tomate desde allá hasta Mesoamérica y fue aquí hace más o menos unos 2.800 años cuando se domesticó. ¿Qué significa que se domesticó? Que se hizo más grande, más jugoso, más productivo, menos venenoso, más sabroso, y aquí es donde, digamos, en Mesoamérica es donde se domesticó propiamente ya como una cosa de gran consumo el jitomate. Entonces, eso es un gran honor. Y luego, por si fuera poca la curiosidad, hace prácticamente nada, muy pocos años, hicieron análisis genéticos del tomate y de la papa y encontraron que la papa desciende del tomate. Wow. Y se hibridó, o sea, se mezcló espontáneamente con otra planta, y que es muy raro porque las especies, cuando son muy distintas, los híbridos suelen ser desastrosos o no darse o ser estériles, como la mula o las mezclas de leones y de tigres y esas cosas que generalmente son estériles. Pero aquí el caso es que ninguna de las dos plantas tenía tubérculo, y de esas dos plantas maravillosamente surgió el tubérculo. Y de forma natural. De forma natural, y el tubérculo le da una enorme resistencia a ese cultivo. La ventaja de la papa es que se dio espontáneamente no solo en la costa de Perú, sino por toda esa zona. Y ahora los dos vegetales más conocidos del mundo, pues vienen del Perú. Oye, una cosa chistosa, perdón, que yo leí también, es que dos variedades que tampoco se desarrollaron como alimento, pero que son como prehistóricas, son de las Islas Galápagos. O sea, dos variedades. Y lo que se cree es más que por comercio, que llegaron a lo mejor en aves. Aves que comían esos tomates primitivos y que las trajeron en migración para acá más que por comercio, ¿no? No, las trajeron no en migración, y Mesoamérica las trajeron en su vuelo fecal. Es decir, iban ahí y entonces a la hora que van tirando las semillitas. Hay una cuestión muy bonita con el jitomate y es la belleza del jitomate. Claro. Sí. ¿Cómo escoges tú un jitomate y cómo escoges una papa? ¿Ves la diferencia? Un jitomate es de una belleza impresionante, por eso era la manzanita del amor y la gente no quería comérsela. Y una papa la escoges por la gracia, la cuestión de crear sobre las formas de la papa, la escoges por simpatía. Dices, ay, mira, esta papa parece un caballito. Pero luego te pones a pensar en cómo se pelaría y entonces piensas, no, una que no tenga yo como que batallar tanto para pelarla. Bueno, ya cuando ya te pones en fines muy prácticos, no, sí. Pues con eso de la belleza del jitomate es cierto. Ahí está, hay una anécdota de cuando el jitomate llega a la corte del duque de Toscana, Cosimo Medici, no el famoso, el del siglo siguiente, no el más famoso, y hay todo un registro, hay una crónica de cuando le llegan los tomates y ni siquiera se los comieron, simplemente los observaron porque eran sumamente bellos.
Además, no sabían si eran venenosos o no eran No, venenosos. incluso hubo Y durante cuates mucho tiempo creyeron que eran se venenosos. creyó que eran venenosos por una influencia de un botánico. Niños, inglés. regálenle a su maestra un jitomate. La En lugar de dichosa una palabra, manzana. Eduardo, Por eso se llama la manzana dichosa del amor. palabra. Sí, esto es que no me está sirviendo. Ponte a trabajar, compadre. Discúlpenme. Perdón, público. Perdón, compadre. Ahí les va la dichosa palabra. Me da pena leerla, pero es una mezcla de cosas repugnantes, de pésima calidad. Es un italianismo usado como un insulto rimbombante. De una vez piensen que es rimbombante, que en su origen significaba conjunto de cosas desordenadas o un tipo de sopa de vegetales. Tenemos A Tupac Shakur, no sé si se acuerdan de este personaje que fue bastante polémico, pero era un rapero, el gangsta rap famoso, él era un poeta, fue un fenómeno comercial, social, y fue también asesinado. Bueno, pues Antonio Solinas, que es escritor y que además se dedica a hacer crónica musical y cuentos breves, y Paolo Gallina hacen este libro dedicado a él, La Otra H, que es de cómic, porque también son escritores de cómic, sobre todo Antonio Solinas, y es de la editorial, bueno, aquí pone La Otra H, de Herder, ¿no? Creo que es. Y pues cuenta la historia de este personaje emblemático, simbólico, y desde luego que ha pasado la historia por muchos motivos, así que conocer un poquito más acerca de él. También tenemos ejemplares de El loro de Flaubert, de Julián Barnes, esta novela maravillosa que es no solo un homenaje a Flaubert, sino específicamente a uno de los mejores cuentos de la literatura universal, no solo según yo mismo, sino según muchísimos antólogos, que es Un corazón simple. No dejen de leer Un corazón simple de Gustave Flaubert, y también El loro de Flaubert de Julián Barnes. Esta es una cortesía de Editorial Océano. Muchas gracias y muchas felicidades a sus lectores. Y para ustedes, de Jacobo Zanella, guanajuatense de la Universidad Veracruzana, un libro realmente extraordinario, un libro único que inmediatamente dan ganas de ponerse a consultar. Aquellos que les encantan las listas o las clasificaciones, que tengan una mente medio aristotélica, pero interesados en los libros, este es su libro. Aquí Zanella se pone a clasificar, a ordenar en una especie de diccionario, en un listado, títulos de libros y temas de libros. Súper interesante. Bueno, pues nosotros vamos a una pausa. Ustedes aprovechen para cambiarle a otro canal. Si les gusta más ese canal, quédense ahí. Si no, regresen. Los esperamos. Soy Alberto Ruiz Sánchez, escritor y editor, y agradezco la invitación de La Dichosa Palabra para leerles un poema de mi libro más reciente, El silencio del gato. Es un poema donde trato de reír sobre el uso excesivo de la rima que hay en muchos de los poemas que hablan de gatos. Esa rima excesiva que llamamos cacofonía. El gato, Dios sin pudor. Thor es pelirrojo fuego y al salir el sol lee el periódico conmigo. Es un temible lector. Le gusta sentarse en las noticias más calientes. Su ánimo entonces es de ardor. Y si alguna noticia, nunca sé por qué, le entusiasma o le molesta, la hace pedazos. Rima entonces con destructor. Cuando ronronea es un dulce tremor, y si de pronto maulla asustado y busca dónde esconderse, corramos, anuncia temblor. Metido en la maceta se siente flor, pero está al acecho de algún ser volador. Es, claro está, terrible e instintivo cazador. Aunque nada nunca es lo que parece, ni se ajusta tanto a su rima, un corazón de tambor le da todo al gato Thor. Humor, candor, frescor, olor, rigor y pasos de vapor.
Algunas veces le da incluso algún roedor, pero no le da derecho a lo que parece peor, ejercer sin rubor y gozar sin ningún pudor de tanta cacofonía. Gracias, querido Alberto. Siempre es un gusto escucharte, tenerte cerquita. Yo siempre diré que Alberto es un gran escritor y, sobre todo, gran bailarín. Así que ahí queda. Es momento de anunciarles una nueva sección que vamos a lanzar aquí en La Dichosa Palabra, porque como hay gente que dice que no puede venir por los libros, que quieren libros de La Dichosa, bueno, pues La Dichosa lanza más libros y en esta ocasión lanzamos los libros perdidos. Así que, atención. Miércoles 8 de octubre, 11 de la mañana. Si ustedes están por Coyoacán o quieren ir a Coyoacán, vayan a Coyoacán, al mercado de Coyoacán concretamente, en la calle de Ignacio Allende, es decir, la que da a la placita, al jardincito, ahí está la puerta 5. Ustedes entran, pasan por el pasillo, van a ver una señal de La Dichosa Palabra, ya lo dejamos en puntos suspensivos y con todo el misterio que eso conlleva, y ahí van a ver que tienen que ir a preguntar en uno de los puestos ¿a cuánto está el kilo de libros? Esa es la frase, digamos, el código, la contraseña para llevarse uno de estos 2 libros, porque además están buenísimos y merece toda la pena. Lo van a ver ahí de todas maneras en pantalla, de Gisela Leal, La soledad en 3 actos, de Alfaguara, y El ruido de las hadas al crujir y otros cuentos, maravilloso también, de siglo XXI, de Xu Mo. Estos son los 2 libros que van a estar ahí perdidos en esta ocasión y en este mes. Va a ser en Coyoacán, miércoles 8 a las 11 del día. Acérquense y si ustedes no pueden ir, manden a alguien que sí pueda ir, porque merece toda la pena y así se llevan estos libros y vamos a pasar un gran rato. Oye, el sábado que ¿tienen viene... el riesgo de ser grabados cuando recojan su libro? Es pregunta, ¿eh? Sí. Ok. Va a haber ahí una serie de cosas. Aquí vamos a, según yo, ¿no, señor productor? Va a haber paparazzis. Según yo, la semana que viene les vamos a mostrar lo que pasó. O me lo estoy inventando y estoy produciendo. No Yo lo eso sé. sí no sé. Quédense atentos. Algo va a pasar. Es cierto, me Es dicen. cierto. Qué bueno, gracias, Javier. Vamos a presentarles aquí la semana que viene cómo fue esa captura de esos libros perdidos. Y mientras tanto, aquí seguimos con sus preguntas encontradas. Queridos dichosos, gracias por estar de vuelta, se les extrañaba, nosotros también a ustedes. Me gustaría que hablaran, dice Marisol Reyes, del viaje al oeste, las aventuras del Rey Mono, y me da curiosidad saber si hay algún viaje al este. Al este. A ver, al este, el que viaja al este. Bueno, primero, curiosamente, un escritor chino, anterior incluso a ¿cómo se llama? A este famosísimo libro de las aventuras del Rey Mono, escribió 4 libros, y uno se llama Viaje al Este, otro Viaje al Oeste, uno Viaje al Norte y uno Viaje al Sur. Mira. O sea, la respuesta es que sí hay un viaje al oeste. Entre paréntesis, no hay normalmente un viaje al este, perdón, en China, porque es al mar, ¿no? Es al mar. O sea, este viaje, esta gran novela, digo, sería a Japón o a las islas de los inmortales, O a San que se Francisco. supone que andaban flotando en el viaja Océano mucho. Pacífico. Bueno, y realmente me encanta la pregunta. Yo casi me atrevería a decir que el viaje al oeste es probablemente pues, uno de los libros más importantes de la literatura universal y por supuesto, sin lugar a dudas, es a lo mejor uno de los 5 libros más importantes de toda la cultura china. Es el que tiene Perla Ediciones ahora, ¿no? Eh, Con un mono en la portada Sí, de Gabriel Pacheco. yo lo tengo en Ciruela, que es la primera edición en español, ¿no? Arthur Waley hizo la primera edición en inglés. Y bueno, este libro es prácticamente una enciclopedia, ¿no? Una enciclopedia de la cultura china, del pensamiento chino, y aunque el probable recopilador y el que terminó de armar todas estas historias, el que terminó como de cuajarlas, armonizarlas y ordenarlas, pero un talentosísimo escritor, por supuesto, es Wu Cheng-en. Wu Cheng-en fue uno de los grandes escritores de la dinastía Ming. Recuerden ustedes que la dinastía Ming se encuentra entre la dinastía de los mongoles, que termina en el siglo XIV, y la dinastía última de los manchúes, que se inicia en el siglo XVII, ¿no? Entonces, justamente en el siglo XVI es la época de oro de la literatura Ming, ¿no? De la literatura Ming, y en estos siglos Ming
es cuando se escriben las grandes obras novelísticas de la literatura china, pero la culminación es este viaje al oeste, ¿no? Se dice que pues también es un anónimo porque realmente se sabe que se entretejieron y mucho antes de este libro vienen prácticamente la mayor parte de sus historias, la mayor parte de las anécdotas que aparecen aquí están antes en otras obras, muchas de ellas anónimas, y en obras de teatro, obras musicales, poemas, etcétera. Aparecen todas estas historias que se entretejen en el viaje al oeste o las aventuras del rey mono. El origen realmente de toda esta construcción, diríamos, colectiva, porque es realmente un producto de toda la cultura china, tiene que ver con Xuanzang, un personaje real que fue un monje budista que realmente a principios del siglo VII, a principios del siglo VII, en la época Tang, justamente cuando empezaba la dinastía Tang, esta época de oro de la cultura china, decide ir a la India, viajando a la India, viaja 17 años a la India, aprende el sánscrito, porque siente que la mayor parte de las traducciones que existían del sánscrito al chino y a las lenguas chinas eran muy malas traducciones, entonces que realmente no se entendía mucho de las posiciones de las diferentes escuelas budistas, ¿no? Entonces él viaja a la India, aprende y se regresa a China con una caravana de un montonal de caballos y bueyes y carros y todo, donde trae prácticamente una biblioteca de textos budistas. Esto es real. Llega incluso el emperador Taizong, que es un emperador famosísimo y muy importante, lo recibe y lo impulsa a que escriba sobre su viaje. Entonces, el libro en chino se llama el Xi Wu Chi, sino el Xi Wu Chi, y este viaje al oeste, pues digamos, es primero la narración del monje, ¿no? del monje. Y luego, con el paso del tiempo, pues toda la cultura china, sobre todo el pensamiento taoísta y el pensamiento budista, se van entrelazando, se van interconectando, y con cientos de anécdotas folclóricas, también mitológicas de la cultura china taoísta y también de la cultura budista, ¿no? Y Oye, todo esto se entreteje en esta obra verdaderamente monumental. Entre los hindús también hay reyes monos. Por supuesto, y lo que acabas de preguntar es que con toda seguridad hay una influencia en el rey mono, que es este personaje realmente central de la obra, a pesar de que se supone que es un monje que va y es acompañado de tres personajes. Uno es el rey mono, otro es un cerdo y otro es una especie de hechicero, ¿no? Y estos personajes tienen capacidades de transformarse, hacerse chiquitos, hacerse grandes, vuelan. Los tres personajes que acompañan al monje, que son inmortales, el monje no lo es, pero justamente Hanuman es un dios de la mitología india, y por supuesto estamos seguros que hay una influencia de este personaje en el rey mono. Yo diría que es probablemente uno de los libros, además, que refleja el pensamiento taoísta y el pensamiento budista de una manera magistral. Muchos creen que es casi una obra alquímica, ¿no? Pero además muy popular. Se puede leer muy fácilmente, sí, y los niños la conocen, ¿no? Gwendolyn Perla, la directora de Perla Ediciones, dice que es equiparable al Quijote y a la obra de Shakespeare en Occidente, que es el libro como base de ahí, pero poco conocido. Sí, pero eso habla justamente de nuestra falta de conexión con las literaturas orientales, ¿no? Porque es realmente una especie de Biblia de China, ¿no? Sí, pero además no es una novela. Pero bueno, luego lo platicamos. Es momento de dar la dichosa definición: mezcla de cosas repugnantes. Esa es la palabra que estamos buscando hoy, que además también puede definirse como una cosa de pésima calidad. Es un italianismo usado como insulto rimbombante, que en su origen significaba conjunto de cosas desordenadas o un tipo de sopa de vegetales. Les va a sorprender mucho lo de la relación con la sopa de vegetales. Pero vamos antes a los libros. Tenemos ejemplares de un libro que debió haber sido traducido hace decenas de años y que apenas aparece en español, de Malcolm Lowry, el autor de Bajo el Volcán y Ultramarina, La Mordida. Es una edición crítica de Patrick McCarthy en la traducción de María Vinoz. Malcolm Lowry, en este libro no queda duda, esta mordida
se refiere exactamente a la mordida como en su sentido de corrupción, porque es que me acordé que hay un restaurante español en Madrid que se llama La Mordida, donde te queda la duda de a qué mordida se refieren. No, esta es la mordida de corrupción y parte justamente de una anécdota que él padeció mexicana en 1945, aquí en México, cuando fue extorsionado por las autoridades corruptas de aquel entonces. Esta maravilla es una cortesía de Penguin Random House, y qué bueno que se ha subsanado esta falta de traducción al español de La Mordida de Malcolm Lowry. Maravilloso. Bueno, y tenemos para ustedes El asesinato del alma de Morton Schatzman, este libro de un obsequio del siglo XXI, editores, y La persecución del niño en la familia autoritaria. Es un estudio de cómo pues prácticamente las educaciones autoritarias, como dice aquí el título, acaban a veces con la personalidad y trauman a los infantes y a su crecimiento, mutilan su originalidad y su personalidad espontánea, ¿no? Para ustedes. Bueno, y tenemos también de Emma Goldman, de origen lituano, ahí abajito de Letonia. La importancia social del drama moderno es una cortesía de Lectorum. No se vayan, nos queda todavía un bloque más. Volvemos enseguida. Comenzamos nuevamente, seguimos aquí en La Dichosa Palabra, y como muchos de ustedes saben, desde hace varias semanas los invitamos a un club de lectura de La Dichosa Palabra, que leyéramos juntos obras completas y otros cuentos del inmenso Augusto Monterroso. Ha llegado el momento de cerrar este club de lectura. Agradecemos enormemente a todas las personas que nos enviaron reseñas en video de este libro. Sé que aunque algunos no vamos a pasar sus reseñas por falta de tiempo, sé que pues, todos los que abran este libro obtendrán provecho y quizás hasta vivan con mayor gratitud en una de esas. Obras completas y otros cuentos. Y ya para despedirnos tenemos una cápsula más, una reseña más, un comentario más. Este es de Gerardo Galván Vargas, que nos va a hablar de este cuento de Tito Monterroso. Buenas lecturas para todos. Mi nombre es Gerardo Galván Vargas. Agradezco a La Dichosa Palabra la convocatoria para participar en el Club Literario, que en esta ocasión, con las obras completas y otros cuentos de Augusto Monterroso, nos permite disfrutar, en 13 cuentos, la percepción genial de este autor para tocar varios temas: lo que es la realidad trágica del saqueo de América y sus primeras damas gobernantes, lo que es también la imposibilidad de la creación literaria y la rivalidad literaria, intelectual, el destino trágico de un hombre alto o de un misionero lector de Aristóteles. También encontraremos que la soledad de uno de cada 3 va a prefigurar lo que son las redes sociales. También encontraremos la sinceridad excesiva de una incipiente actriz. Y finalmente, la eternidad de un dinosaurio. Pues muchas gracias, Gerardo Galván Vargas, por tu comentario sobre el libro de cuentos, obras completas y otros cuentos de Augusto Monterroso. Ya les avisaremos si habrá nuevo club de lectura o no. Vamos a continuar con las preguntas de nuestro culto público. Y José Gilberto Hernández Varela nos pide que hablemos de Poesía Vertical de Roberto Juarros. Y perdón, a Germán le preguntaron que si había un viaje al este, porque se hablaba del viaje al este. ¿Existe la poesía horizontal, Eduardo Casar? Sí, mira, la poesía horizontal es la poesía acostadita. ¿Y la vertical de Roberto Juarros? Haz de cuenta que pones lo mismo, pero lo pones así.
¿Eso es real? No, No es real. Le llama poesía vertical, porque en realidad es una poesía muy que quiere incidir en preguntas. Es un poeta muy raro. Roberto Juarros, un poeta argentino, hizo 14 libros, todos se llaman poesía vertical. Nunca le puso a sus poemas Crepúsculo, Amanecer, La tarde, mi amada, sino le puso poesía vertical y los numeró. Porque es una cuestión muy interesante a la que nos empuja Juarros, es a pensar que todos los poetas, cuando hacen sus poemas, tienen una poética. ¿A qué se refiere eso? No a una poética como la de Aristóteles, que se le llama así a un tratado de teoría literaria, por así decirlo, sino una concepción de qué es lo poético y qué es lo literario. Todos los que nos están oyendo, todos nosotros, tenemos una poética. A la hora que leemos un poema, decimos, hasta aquí era poema, pero aquí ya no es poema. Esto ya viene siendo un chantaje sentimental, ¿sí? O una arenga política, ¿sí? Es decir, todo constructo de un poema tiene una concepción acerca de qué es lo poético. Pero lo mismo nos pasa con las novelas u otras obras. Claro, O sea, claro. Llegas con una idea de lo que debe Claro, ser todos la tenemos, literatura o lo que sea. a eso le llamaríamos tenemos una poética en la novela. Sí. Es decir, leemos El Rey Mono, yo por ejemplo, y digo, bueno, esto no es novela. Sí. Es decir, mi poética rechaza la idea de que El Rey Mono sea una novela. Se me hace muy bonito, una crónica y todo, pero hasta ahí. Y Juarros es un poeta que tiene una poética que se basa mucho, y eso es interesantísimo, en los intersticios, es decir, en lo que hay entre una cosa y otra. Como yo ya sentía que esta pregunta la iban a hacer algún día, entonces traje un poema de Roberto Juarros. Él ya murió, pero de todos modos sigue estando vivo si ustedes lo leen. Dice, hay pocas muertes enteras, pero el pájaro sabe en qué rama última se posa y el árbol sabe dónde termina el pájaro. En qué rama última se posa y el árbol sabe dónde termina el pájaro. ¿Ustedes se han puesto a pensar dónde termina un pájaro? Ese es el intersticio. Es decir, él siempre hace una cuestión muy dialéctica donde va hacia lo contrario. Esta es una taza, pero también es un derramamiento de líquido o lo que sea. Él dice, hoy no he hecho nada, pero muchas cosas se hicieron sin mí. Pájaros que no existen encontraron su nido. Sombras que tal vez existan hallaron sus cuerpos. Palabras que existen recobraron su silencio. No hacer nada salva a veces el equilibrio del mundo, al lograr que también algo pese en el platillo vacío de la balanza. ¿Qué es lo que pesa en el platillo vacío de la balanza? Algo pesa. Pero la gente no se pone a pensar en eso. Se pone a pensar en que si tú pones un chayote, de los normalitos, no de los de puro, pesa tanto. El platillo no está vacío. Pero si tú ves al puro platillo, que ahí está el platillo esperando, con esos ojos de expectativa, con ese ojo tuerto de expectativa del puro platillo, y dice, ay, es que nada pesa en mí. Claro que pesa. Esa es la poética de la poesía vertical. Ir hacia lo que hay entre una cosa y otra. Es decir, no es el problema no son los dedos, sino el hueco que hay entre ellos. Que por cierto permite que otra mano se entrelace. Una frase y otra frase sigan haciendo eco y reverberación, ¿no? De sentido. Entre una frase y otra. Imagínate un eco sin sonido. Imagínate un algo sin lo otro que siempre le pones de manera forzosa. A ver, yo sobre la poética de Roberto Juarros, lo que alguna vez leí sobre él, no me acuerdo si él lo decía o no,
era que él rechazaba, en términos de su poética, la poesía como una idea, como un objeto verbal que te va a remitir a un sentimiento o a una emoción o a algo concreto. No quiere eso. Y entonces, pues por eso cuesta a veces tanto trabajo. No, es un poeta en el que uno aprende mucho. Lo lees una vez, otra vez y siempre piensas en algo. Bueno, ya nos piden que nos vayamos corriendo, sí, así que nos iremos corriendo. Vámonos primero con la dichosa pregunta. Desde temprano les preguntábamos si podían mencionar el título de un libro que les hubiera ayudado a vivir con mayor gratitud. Hay muchísimas respuestas como esta, que me parece muy pertinente. El diario de la gratitud, de Janis Kaplan. Es una lectura accesible y motivadora que resuena con quienes buscan un cambio positivo en su mentalidad. Nos responde esto Ger Gidz, no sé si estoy diciendo bien su nombre, y Susan Flores dice El Principito, un libro que me ayudó a darme cuenta que quería vivir sin perder la sabiduría que tienen los niños y jamás dejar de reconocerla y respetarla. Muy bien, muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Hay muchísimas más, ahí están en las redes sociales, las pueden ustedes ver también. La dichosa palabra de esta noche, mezcla de cosas repugnantes, cosa de pésima calidad, italianismo usado como insulto rimbombante que en su origen significaba conjunto de cosas desordenadas o un tipo de sopa de vegetales. Si a ustedes alguien les dice que son una basofia, piensen que son sencillamente una sopita de vegetales. No pasa nada. No se ofendan. No se ofendan. Y con eso hemos terminado. Germán, El Eduardo, lunes Laura tenemos, García, el mejórate. sábado tenemos otro horario. Yo no me acuerdo, tú. Pues sí, ¿no? Nos vamos a las 7, a El las sábado, 7. sí. Acuérdense, Próximo sábado a las la 7. dichosa a las 7 el próximo sábado y el próximo y el próximo. Los 3 próximos. sábados vamos a ir a las 7 A de las la noche. 7. Nos adelantamos. Nos Bueno, muy adelantamos. bien. Qué bueno que nos recuerdas, Lau. Mejórate muchísimo. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.